Hola, me da mucho gusto estar otra vez más aquí para esforzarnos en hacer el trabajo del Señor. Grandemente considero que es un privilegio y una bendición grande poder hacer la voluntad del Señor en estos aspectos. Hay temas que el Señor pone en mi mente y en mi corazón, hago el estudio, los traspasos para otros también que se preocupen de estas cosas. Hay un grupo bastante numeroso de personas que guardan la ley, tienen un buen testimonio de ser humanos cristianos, pero tienen unas doctrinas que han pasado la han pasado así nomás y no se han dedicado ya profundamente a meditar en eso. Y es el mensaje de las 7 trompetas para los días que estamos viviendo. Hay otra, ellos esperan la ley dominical. Ellos desean que algún día habrá una ley dominical nacional en los Estados Unidos. Eso es para ellos el preámbulo del fin, o sea, la gran tribulación. Creen que se anulará la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que todos se verán obligados, todo el mundo entero, a reconocer al domingo como día santo. Una vez que se promulgue esta ley, los adventistas creen que serán perseguidos por negarse a reconocer la santidad del primer día de la semana. En algunos casos, creen que habrá tortura e incluso la muerte. Uno, los adventistas del séptimo día utilizan la siguiente lógica para llegar a esta conclusión. Primero, enseñan que la Iglesia Católica Romana es la primera bestia mencionada en Apocalipsis 13. 2. Dado que la Biblia predice que esta bestia en particular hará guerra contra los santos del Todopoderoso e impondrá una adoración falsa en el mundo. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. Los adventistas del séptimo día concluyen que la Iglesia Católica algún día hará guerra contra aquellos que observan el sábado, el séptimo día del Todopoderoso. 3. Los adventistas del séptimo día también enseñan que la Iglesia Católica Romana alteró los 10 mandamientos, eliminando el segundo mandamiento y transfiriendo la santidad del séptimo día del Todopoderoso del sábado al domingo. 4. Los adventistas del séptimo día interpretan este ataque a la ley del Todopoderoso como una marca registrada de la presunta autoridad de la Iglesia. 5. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día concluyen que la marca de la bestia aparecerá cuando se promulgue una ley dominical nacional. Esta ley exigirá que todos respeten el domingo como un día sagrado. 6. A continuación, los adventistas del séptimo día enseñan que la segunda bestia en Apocalipsis 13 es Estados Unidos. 7. Creen que la Iglesia Católica Romana y los protestantes de los Estados Unidos unirán sus manos en algún momento en el futuro con el propósito de imponer una ley dominical nacional. 8. Unidas estas dos potencias impondrán entonces una ley dominical universal a todas las naciones. La profetista de la Iglesia, Elena de White, escribió: cuando Estados Unidos, la tierra de la libertad religiosa, se una al papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso sábado de la Iglesia Católica, los pueblos de todos los países del mundo serán llevados a seguir su ejemplo. 9. También escribió: el decreto que impone la adoración de este día, domingo, se difundirá por todo el mundo. Todos los que en obediencia al cuarto mandamiento se nieguen a adorar este falso sábado sufrirán juicios y persecución. 10. Finalmente, los adventistas del séptimo día enseñan que la promulgación de una ley dominical nacional en los Estados Unidos marcará el convenio o el comienzo de un tiempo de angustia para todo el mundo. Lo predican y lo enseñan toda la semana. 11. Creen que el Todopoderoso pondrá a prueba a toda la humanidad para ver quiénes se someterán a la persecución y honrarán el falso sábado de Roma, recibiendo así la marca de la bestia. Creen que los santos del Todopoderoso resistirán a estas leyes manteniéndose firmes en su fe y obedeciendo el cuarto mandamiento que declara santo el séptimo día de la semana. 12. ¿Cómo puede ser esto posible? Desde que se formó la Iglesia Adventista el séptimo día en 1863, los no adventistas se han sentido desconcertados por las expectativas de la Iglesia. Por ejemplo, ¿qué hará que el Congreso de los Estados Unidos derogue la primera enmienda? ¿Qué hará que protestantes y católicos unan sus manos y apoyen la eliminación de la libertad religiosa en los Estados Unidos?
¿Serán capaces los Estados Unidos y la Iglesia Católica de imponer una ley dominical universal a 8.200 millones de personas en la actualidad? Son preguntas válidas. Y uno podría pensar que después de más de 160 años, los adventistas del séptimo día deberían tener alguna respuesta. Pensemos en esto. La actual guerra en Irak demuestra que el resultado de cualquier guerra es difícil de predecir. El ejército más poderoso del mundo ha sacrificado miles de vidas en Irak. La nación más rica del mundo ha gastado billones de dólares e invertido 6 años duros en establecer una democracia incipiente en un país minúsculo de 25 millones de habitantes. California tiene una población de unos 35 o 38 millones de habitantes. Si establecer una democracia en el pequeño Irak ha sido tan costoso y lento, ¿cómo impondrán los Estados Unidos y la Iglesia Católica la santidad del domingo a miles de millones de devotos musulmanes, hindúes, judíos, paganos y comunistas? Esta es una pregunta válida que merece una respuesta. Muchos adventistas del séptimo día también se hacen esta pregunta, porque el 90% de los miembros de la iglesia viven fuera de los Estados Unidos. La iglesia remanente de la profecía bíblica, Apocalipsis 13:8, indica que la adoración se convertirá en una cuestión de salvación durante la gran tribulación. Lamentablemente, los hermanos adventistas del séptimo día han malinterpretado la identidad de las dos bestias de Apocalipsis 13, así como la marca de la bestia. La primera bestia no puede ser el papado, la segunda bestia no puede ser los Estados Unidos y la marca de la bestia no puede ser el culto dominical. La posición histórica defendida por los adventistas del séptimo día no es defendible cuando se tiene en cuenta plenamente las especificaciones que se dan en la Biblia. Para entender mejor el problema, considere lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es un texto muy importante para los adventistas. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que obedecen los mandamientos del Todopoderoso y tienen el testimonio de Jesús. 13. Llega a esta posición al concluir que los escritos de Elena White son el espíritu de profecía y a menudo aplican este título a sus obras. A continuación, los adventistas del séptimo día creen que la frase los mandamientos del Todopoderoso en el versículo 17 se refiere a los 10 mandamientos del Todopoderoso. Puesto que la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que defiende la naturaleza obligatoria de los 10 mandamientos y posee el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, concluye que son la iglesia remanente de la profecía bíblica. Hago hincapié en este punto para que puedan ver por qué los adventistas del séptimo día creen que su iglesia algún día será objeto de la ira del dragón. Los adventistas del séptimo día enseñan que el dragón en Apocalipsis 12, 17 representa principalmente al diablo, pero en un sentido secundario un símbolo de la Roma pagana. 14. Con esta lógica concluyen que Roma, que pasó de ser un poder pagano a ser un poder papal, se está preparando para declarar la guerra. En consecuencia, existe una gran preocupación dentro de la iglesia adventista del séptimo día por las actividades de la iglesia católica en general y de los jesuitas en particular. Los jesuitas son una sociedad secreta dentro de la iglesia católica formada por Ignacio de Loyola en el siglo XVI. 15. Esta orden militante se estableció durante la Inquisición española y su objetivo inicial fue la conversión forzada de los moros musulmanes al catolicismo. Más tarde los judíos y los protestantes se convirtieron en objetivo de los jesuitas y algunos adventistas creen que los jesuitas volverán a perseguir a quienes se nieguen a someterse a la autoridad del Papa. El problema de los 42 meses. Recuerden que los adventistas creen que la primera bestia de Apocalipsis 13 es la Iglesia Católica Romana. Los adventistas del séptimo día apoyan su interpretación en parte diciendo que los 42 meses mencionados en Apocalipsis 13:5 son el mismo periodo de tiempo que los 1260 días de Apocalipsis 12:6 y el tiempo y la mitad de un tiempo, Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25, afirman que las cuatro referencias apuntan a la supremacía papal durante la Edad Oscura, 538 a 1798 después de Cristo. 16. Por favor, lea atentamente el siguiente pasaje y note especialmente cómo los 42 meses encajan en la historia. Y el dragón se paró en la orilla del mar esperando hacer guerra contra el remanente, la mujer, y vio una bestia que subía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 diademas en sus cuernos y en cada cabeza un nombre blasfemo.
La bestia que vi se parecía a un leopardo, pero tenía pies como los de un oso y una boca como la de un león. El dragón, que había estado esperando hacer guerra contra el remanente, le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas, en realidad, la sexta cabeza de la bestia parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. Cuando la bestia salió del mar, el mundo entero se asombró ante la aparición de la bestia y voluntariamente siguieron a la bestia. Y se le dio a la bestia una boca para proferir altivez y blasfemia y para ejercer su autoridad durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra el Todopoderoso y para blasfemar de su nombre, de su morada y de lo que mora en el cielo. Se le dio poder para hacer guerra contra los santos y para vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra, más de 8.200 millones de personas, adorarán, obedecerán a la bestia. Todos aquellos cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Apocalipsis 13, 1 al 3, versículos 5 a 8. Estos versículos presentan varios problemas para los hermanos adventistas del séptimo día, pero para abreviar nos centraremos en las 42 meses. Los adventistas del séptimo día insisten que un día debe ser igual a un año en la profecía bíblica, por lo que tienen que ubicar los 42 meses mencionados en el versículo 5 entre el 538 y el 1798 después de Cristo. 16, 42 meses por frente a día, 1260 días año. Esta conclusión es errónea por dos razones. En primer lugar, la bestia parecida a un leopardo no tiene poder exacto durante los 42 meses descritos en Apocalipsis 13:5. Si los 42 meses pertenecen al pasado, también lo pertenecen a esta bestia. En segundo lugar, la Biblia dice que esta bestia ejercerá autoridad durante 42 meses después de que la bestia parecida a un leopardo salga del mar. ¿Cuándo sale esta bestia del mar? La Biblia no responde explícitamente a esta pregunta. Sin embargo, sí dice que cuando la bestia apareció un leopardo sale del mar, la cabeza que había recibido la herida mortal será sanada. Consideren esto. La historia dice que el poder del papado fue profundamente herido en 1798 cuando el papa fue tomado prisionero y puesto en el exilio. Esto significa que la curación de la herida mortal tiene que ocurrir después de 1798. Dado que la herida mortal se cura cuando la bestia apareció un leopardo en el mar, la bestia apareció un leopardo tiene que surgir después de 1798 y los 42 meses ocurrirán después de que la bestia ascienda al poder. Nuevamente, la Biblia dice, una de las cabezas de la bestia parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. Apocalipsis 3, versículo 3. Estos hechos fuerzan los 42 meses en Apocalipsis 13:5 a ser posteriores a 1798. Empujar los 42 meses hacia atrás a la edad oscura es ir en la dirección equivocada porque la Biblia los pone en el futuro. Apocalipsis 12:17 indica que el dragón se está preparando para hacer guerra contra el remanente de la mujer y la Biblia destaca esta guerra en el capítulo 13, versículo 7. Se le dio a la bestia parecida a un leopardo poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio como regalo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Trompetas sin sentido. Las trompetas no tienen sentido para ellos. Los adventistas del séptimo día han destruido sin darse cuenta una parte esencial de la historia del fin del tiempo de habla Apocalipsis al introducir las 7 trompetas en la historia antigua. Si ponemos las 7 trompetas en el lugar que les corresponde, las 7 trompetas explicarán cómo, por qué y cuándo la adoración falsa se convertirá en una gran controversia en todo el mundo. Las 7 trompetas explican muchas cosas de las que los adventistas del séptimo día no saben nada. La adventista del séptimo día y los evangélicos tienen un serio problema. Ambos grupos han adoptado un paradigma profético que niega la importancia de las 7 trompetas. La iglesia adventista del séptimo día enseña que las 7 trompetas ocurrieron hace mucho tiempo y los evangélicos creen que las 7 trompetas ocurrirán después de un rapto pretribulacionista. El resultado final es el mismo. Ambos grupos creen que las 7 trompetas del Apocalipsis son proféticamente insignificadas. Es un terrible error porque las 7 trompetas están a punto de comenzar y explican cómo se desarrollará la historia del Apocalipsis.
La amarga desilusión en Milerita de 1844 demuestra que un esquema profético fallido puede ser espiritualmente fatal. Ofrezco esta observación porque creo que varios cientos de millones de cristianos están a punto de sufrir una amarga desilusión y no hay necesidad de esto. La ira del Eterno está a punto de estallar en este planeta rebelde. Pronto se producirá una serie de juicios cuidadosamente planificados y miles de ciudades notoriamente malvadas serán quemadas como Sodoma y Gomorra o arrastradas por un océano violento. Más de 8.200 personas están en el planeta y en esa primera demostración más de 2.000 millones de personas pronto morirán como resultado de la ira del Todopoderoso. Cuando las naciones del mundo estén en ruina y la supervivencia de todos los gobiernos sea cuestionable, se impondrá la ley marcial en todas las naciones. Es en este contexto terrible que protestantes, católicos, judíos, musulmanes, hindúes, paganos y ateos se unirán. Todos verán la ira del Todopoderoso y todos estarán de acuerdo en que el Todopoderoso debe ser apaciguado o él destruirá a todos. En los Estados Unidos, el Congreso dejará de lado la Declaración de Derechos y promulgará un día nacional para el arrepentimiento y la adoración. Así es como se producirá una ley dominical nacional. El papado desempeñará un papel importante en los acontecimientos del fin de los tiempos, pero no como anticipan los adventistas del séptimo día. Escenario del fin de los tiempos. A continuación le ofrezco una breve descripción de los acontecimientos venideros, tal como yo los entiendo. Hace unos años a los 7 ángeles que está de pie ante el Eterno se le dieron 7 trompetas. Apocalipsis 8:2. Cada trompeta está asociada con un juicio terrible. Cuando suena una trompeta se produce un juicio específico en la tierra. El propósito general de las 7 trompetas es despertar al mundo entero a la autoridad y realidad de Jesucristo, su ira contra la conducta degenerada, su generosa oferta de salvación y su inminente regreso. Cuando los 7 ángeles recibieron sus trompetas, 4 de ellos abandonaron inmediatamente el trono del Eterno para destruir la tierra antes de que pudieran dañarla. Se les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni a los mares, ni a los árboles, hasta que el Eterno seleccione a 144.000 varones de Dios, profetas. Apocalipsis 7:1. Por lo tanto, 4 ángeles están preparados para desatar la ira del Todopoderoso, las primeras 4 trompetas. En este mismo momento, pero están esperando que llegue el momento señalado. Cuando llegue el tiempo señalado, Jesús pondrá fin a su demora. Apocalipsis 16. Y los 4 ángeles tocarán sus trompetas y se producirá una serie de juicios cuidadosamente planificados. Estos juicios causarán gran tribulación debido al temor a más juicios. Los 144.000 podrán proclamar el evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y sorprendentemente el mundo escuchará por un tiempo. Las primeras 4 trompetas sonarán durante un periodo de aproximadamente 60 días y los resultados serán abrumadores y catastróficos. El juicio de la primera trompeta será una lluvia meteórica de granizo ardiente que quemará una tercera parte de la tierra. Lugares notoriamente malvados en todo el mundo serán quemados, al igual que Sodoma y Gomorra. El juicio de la segunda trompeta será el impacto de un asteroide en un océano. El tsunami resultante de varios cientos de pies de altura destruirá rápidamente miles de ciudades costeras. Aquellos que viven en islas y pegados a la costa, que tienen mansiones lujosas, cuidado, se las van a destruir. Sus juicios van a ser barbaridades y averías. El océano se agitará con gran turbulencia durante meses. Lucas 21:25. El tsunami que destruyó repentinamente a 230.000 personas en el sudeste del Asia, el 26 de diciembre de 2004, es una pequeña muestra profética de cómo este enorme tsunami destruirá miles de ciudades costeras. La tercera trompeta será el impacto de un asteroide en un continente malvado. Este impacto provocará todo tipo de estragos sísmicos. Los ríos y los acuíferos subterráneos se contaminarán con aguas residuales enterradas y desechos tóxicos. Millones de personas morirán por beber agua venenosa. La cuarta trompeta afectará el sol, la luna y las estrellas.
Aunque la Biblia no explica cómo la oscuridad cubrirá un tercio de la tierra, creo que hay una respuesta sencilla. Cientos de volcanes entrarán en erupción y sus cenizas y materiales expulsados arrastradas por la corriente en chorro oscurecerán el tercio en medio del mundo durante meses. Las cosechas perecerán y la hambruna se apoderará del mundo. En total, más de 2.000 millones de personas morirán como resultado de la ira del Todopoderoso. La ira venidera del Todopoderoso es incalculable, pero también lo es su misericordia. Las primeras 4 trompetas alcanzarán 2 objetivos impresionantes. Primero, el mundo estará de acuerdo unánimemente en que existe un Dios viviente y que Él está definitivamente enojado con toda la humanidad. Todas las naciones de la tierra se tambalearán por los juicios del Eterno. Las naciones de la tierra experimentarán sufrimiento comunitario y como resultado a la humanidad le resultará bastante fácil unirse como una sola familia, rogando al Todopoderoso que detenga los juicios. Pero por angustia y temor, las naciones del mundo repetirán las palabras del antiguo Israel. Todo lo que quiera, oh Todopoderoso, lo haremos. Éxodo 19:8. Los líderes religiosos y políticos de todas las naciones se reunirán para discutir formas de apaciguar al Eterno. Durante esta reunión, los líderes mundiales crearán un nuevo gobierno religioso al que se le hará autoridad sobre las naciones de la tierra. Este gobierno venidero se llama Babilonia en Apocalipsis. Se le dará poder sobre todas las naciones sin disparar una sola bala. Babilonia, la bestia, parecía a un leopardo que surge del mar en Apocalipsis 13. Representa la respuesta de la humanidad a las primeras 4 trompetas. La misión de Babilonia será sencilla: apaciguar al Todopoderoso. Los líderes de Babilonia decidirán lo que se debe hacer dentro de cada nación para apaciguar al Todopoderoso. Como nadie quiere ofender al Todopoderoso, los líderes cumplirán diligentemente las demandas de legislación de Babilonia. La herida mortal curada. Creo que los líderes religiosos del mundo nominarán y elegirán al Papa como líder de Babilonia. El Papa será seleccionado porque la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene relaciones diplomáticas con la mayor parte del mundo. Más de 180 naciones actualmente tienen relación. Una vez que el Papa sea exaltado por las religiones del mundo para dirigir Babilonia, la herida mortal entonces será curada. Tengan en cuenta que el Papa no estará en una posición en la que pueda imponer las doctrinas de la Iglesia Católica a las naciones de la tierra. En cambio, el Papa liderará un gobierno religioso diverso y un esfuerzo para apaciguar al Todopoderoso para que cese su ira. Nuestro mundo tiene sistemas religiosos, tiene 7 diferentes y cada uno de ellos difiere en cuanto a la voluntad del Todopoderoso. Por lo tanto, la estrategia de Babilonia para apaciguar al Eterno en una nación será diferente a las otras naciones. Por ejemplo, el Papa y su gabinete diverso de líderes religiosos ordenarán a los legisladores de cada nación que establezcan un día para el arrepentimiento y la adoración al Todopoderoso. Esto explica cómo se implementará una ley dominical nacional en los Estados Unidos. Esto también explica cómo las naciones musulmanas implementarán las leyes del viernes y cómo la nación moderna honrará el sábado como su día sagrado. De hecho, todas las naciones de la tierra promulgarán leyes que ordenen el respeto al Eterno para que su juicio cese. Cada nación también implementará y hará cumplir leyes que prohíben conductas pecaminosas como la homosexualidad, el matrimonio homosexual, el clero homosexual, el aborto, la inmoralidad sexual, el juego, la bebida, las drogas. Se promulgará una gran variedad de leyes sin pecado. El esfuerzo de Babilonia para apaciguar al Eterno mediante la legislación explica cómo se verán afectados todos en todas las naciones. Esto también explica cómo enfrentarán la persecución a aquellos que insistan en obedecer el cuarto mandamiento. Babilonia es la bestia parecida al leopardo. Babilonia está representada en Apocalipsis 13, versículos 1 al 8, como un monstruo parecido a un leopardo que surge del mar. Cuando esta bestia monstruosa surja, tendrá 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representan los 7 sistemas religiosos del mundo y los 10 cuernos representan a 10 reyes o 10 poderosos que Lucifer designará poco antes de la segunda venida de nuestro Señor. El papado es la 6ª cabeza de la bestia parecida a un leopardo. Esta es la cabeza que recibió la herida mortal.
Esta cabeza será sanada cuando el Papa sea elegido como líder de Babilonia y comienza los 42 meses de persecución. El mar en Apocalipsis 13:1 representa una multitud de naciones, pueblos y lenguas. Apocalipsis 17:15. En otras palabras, Babilonia surgirá de entre todas las naciones de la tierra y se le dará autoridad sobre todas las naciones sin necesidad de ir a la guerra ni disparar una sola bala. La Biblia habla claramente sobre este asombroso acontecimiento y se le dio autoridad libremente sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Hoy en día es indignante decir que los líderes políticos del mundo se someterán voluntariamente a la autoridad de Babilonia. En la sociedad actual esta sumisión es impensable e imposible, pero la Biblia predice que sin duda ocurrirá. Cuando los líderes mundiales vean y experimenten la magnitud y alcance de la ira del Todopoderoso sobre miles de lugares notablemente malvados y se den cuenta que el Todopoderoso ha matado a unos 2.000 millones de personas, todos temblarán ante la terrible ira del Todopoderoso. Si la ira del Todopoderoso en realidad Jesucristo puede hacer esto, Él puede humillar fácilmente los egos del clero y los políticos. Durante la oscuridad sombría y amenazante de la cuarta trompeta, los líderes políticos del mundo concordarán de buena gana con sus expertos religiosos en que la ira del Eterno debe ser apaciguada de inmediato o todos morirán. Como el carcelero de Filipo, la pregunta más importante será: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. La formación de Babilonia demostrará que los líderes religiosos del mundo no entienden al Eterno, sus palabras ni sus planes. Irónicamente pensarán que están haciendo el bien, pero sus acciones solo empeorarán las cosas. En lugar de apaciguar al Eterno, en realidad lo insultarán. Tengo que dar por concluido este estudio. Espero que puedan ver cómo la oración se convertirá en un tema muy controvertido en los próximos días. Terminaré con estos puntos destacados de las últimas tres trompetas. La quinta trompeta será la aparición física del diablo, el anticristo mismo, disfrazado por todo el mundo como Cristo. Engañará al mundo con sus poderosos milagros. Su milagro supremo será el de hacer descender fuego del cielo a su voluntad. Acompañado por millones de demonios, miles de millones de personas creerán que este ser glorioso es el Todopoderoso. La sexta trompeta es aún peor. El diablo matará a una tercia de la humanidad, aquellos que se le oponen al elegirse como rey de reyes y señor de señores. Todo aquel que se someta a su autoridad recibirá voluntariamente un tatuaje en la mano derecha. Este tatuaje será necesario para comprar y vender. Finalmente sonará la séptima trompeta. Esta trompeta marca el fin de la gracia y la misericordia del Eterno. Habrá una gran exhibición de poder en el cielo. Todos en la tierra contemplarán el arca de la alianza que contiene los 10 mandamientos. La ley del Eterno será mostrada a la humanidad porque es la ley que condena el pecado. Las 7 copas serán derramadas sobre los malvados. Aquellos que se rebelen contra el Eterno serán castigados por la misma ley que se negaron a obedecer. Esta es la mera verdad. Yo le hablo a los hermanos mentistas que por favor revisen su esquema profético y no les agarre por sorpresa, como a millones y millones les agarra por sorpresa el fin del tiempo. Espero que este pequeño estudio le haya ayudado y aquellos que pues, me escuchan por primera vez y se quedan perplejos, un poquito nerviosos, no se preocupe, sigue estudiando las escrituras, sigue persistiendo en conocer verdades absolutas, no verdades relativas, profecías que tienen muchas buenas reglas de interpretación que hay que utilizar en estos tiempos y hay que entenderlas bien para poder aplicar la profecía como se debe aplicar. Hermanos adventistas, les llamo a una reflexión. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y que la bendición del Señor esté con todos ustedes ahí en su hogar. Sigan de frente. Les amo en el Señor. Espero que todas estas cosas se puedan aclarar en estos tiempos que estamos viviendo, ya que estamos viviendo tiempos bastante excitantes, donde miramos cosas que muchas personas no quisieron ver. Estos tiempos nos están llamando a una reflexión para que pensemos bien cómo
estudiar las profecías y esperarlo a Él en gloria, preparados espiritualmente, preparados con el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y la guianza de su Espíritu que nos está ayudando a entender mejor estas cosas. Bye. Señor me lo guarde y me lo bendiga una vez más. Y esforzado y sé valiente. Y así acerca el tiempo del cumplimiento de la profecía.